Bueno, entonces formalmente la bienvenida a todos. Y bueno, vamos a empezar con el estudio de este reglamento. Vamos a ver, la cuestión de los agentes en el deporte, hay poca legislación en derecho comparado. Sacando Francia y algo de Italia, el resto de los países no tienen una norma específica de agentes de deportistas. Entonces, esto se va resolviendo, más allá que esté bien ajustado a derecho o no, pero la realidad es que lo termina regulando algunas federaciones internacionales. ¿Quiénes tienen reglamento de agentes? La FIFA, la FIBA en básquet, la World Rugby y el atletismo. Son las 4 instituciones internacionales que tienen un reglamento de agentes, cada uno con su, obviamente, contenidos. Nosotros acá quedó claro que lo que vamos a hablar es del de fútbol, ¿no? El nuevo reglamento de agentes de FIFA. La FIFA empieza a regular la cuestión de los agentes a inicios de los años 90, porque bueno, había un verdadero problema, caos de representaciones múltiples de jugadores, no se pagaban comisiones, bueno, muchas situaciones que la falta de regulación permitía ese tipo de oscuros vínculos contractuales. Perfecto, año 91, 95, año 2001, 2008, fue sacando varias ediciones, pero siempre era el reglamento de agentes de FIFA. Al principio la FIFA era la que expedía la licencia para ser agente, y luego, a inicios de los años 2000, ya derivó y dejó que la licencia la expidiera cada federación nacional, bajo sus propias reglas, pero que iban a tener validez para todo el mundo. Así estuvo la FIFA hasta el año 2015. En 2015 cambia radicalmente su criterio, dice, bueno, se acabó el sistema de agentes. A partir de ahora vamos a poner el régimen de intermediarios, que es un híbrido que en la realidad, ¿cómo quedó eso? Los agentes no podían tener los beneficios de ser agente, porque no tenían la jurisdicción de FIFA, no tenían una cierta cantidad de protecciones que se las daba el reglamento, que ya estaba derogado, pero sí la FIFA exigía obligaciones y cada uno se tenía que registrar en su federación. Esto no funcionó, entonces la FIFA retoma la primera idea y dice, bueno, vamos a volver al régimen de licencia de agentes. Y es así cuando aparece este reglamento. Después de varios años de negociaciones y de llamado a todas las partes interesadas, la FIFA saca este reglamento a fines del año pasado, en diciembre, pero entra en vigor el 1 de octubre del 2023. Ahora mismo, lo único que está en vigor del reglamento son cuestiones relacionadas a cómo acceder a ser agente y, por otro lado, algunos aspectos del régimen de transición entre el anterior de intermediarios hasta el 1 de octubre. Y el 1 de octubre se acabó las vueltas y ya entra en forma exclusiva y excluyente este reglamento a regir la relación de los agentes con sus clientes. Bien. Una de las principales diferencias con la redacción del anterior reglamento de agentes, y eso ya lo va a retomar Norberto después, es la cuestión por la cual en el anterior reglamento, que digamos el más actualizado era el del 2008, recordemos el 2015 dejó de tener vigor, pero el 2008 era el último reglamento de agentes que tenía FIFA, ahí el esquema era el siguiente, había que tener la licencia de agente, pero permitía a los abogados y a los familiares directos, padres, hermanos, el cónyuge, podían realizar las labores de agente. O sea, los abogados y los familiares no eran agentes, pero tenían la posibilidad, te habilitaba el reglamento a estos profesionales y a estos familiares a realizar labores de agentes. Los familiares respecto de su familiar que era deportista. Y este era el esquema. Hoy vamos a ver que con el nuevo reglamento eso desaparece. Por eso ya lo va a retomar Norberto después con el tema de las incumbencias profesionales. Bien, la FIFA pone en marcha este reglamento y una de las primeras cosas que debemos tener en consideración es el ámbito de aplicación. Bueno, este reglamento se va a aplicar
cuando el agente realice una gestión que tenga nota de internacionalidad, ¿no es cierto? Nada, un agente argentino representa a un jugador argentino en una transferencia a Bélgica. Perfecto. Hay una nota de internacionalidad, entonces ahí vamos a aplicar el reglamento de FIFA. Ahora, si estamos en una transferencia, el agente asesora a un futbolista argentino de una transferencia desde Talleres de Córdoba a Rosario Central, ahí no hay nota de internacionalidad. Por lo tanto, ahí vamos a regirnos por el reglamento de agentes de la Federación Nacional, en nuestro caso de la AFA. Hoy no hay reglamento nacional, ni de la AFA ni de ninguna federación nacional. ¿Por qué? Porque la FIFA les dio un plazo hasta el 30 de noviembre para reglamentar en el ámbito nacional su propio reglamento. Entonces, ¿el esquema cuál es? La licencia solo uno la va a emitir, que es la FIFA. Ahora, ¿qué reglamento vamos a aplicar? Depende el negocio donde intervenga el agente. ¿Va a ser el reglamento nacional o el reglamento de FIFA? La FIFA obviamente aconseja y en algún punto apura a las federaciones nacionales para decir, mira, sigan el contenido, no te lo obliga, no podría técnicamente, pero en el fondo presiona fuertemente, para que las federaciones nacionales prácticamente copien el reglamento de FIFA. No te lo exigen, pero van a terminar siendo muy similares. Es más, tiene un modelo de... la FIFA proporciona un modelo de reglamentos de agentes nacionales que prácticamente es la copia de su reglamento, cambiando la palabra Federación Nacional en donde pone FIFA. Poco más, poco menos. Entonces, vamos a tener que esperar para saber qué va a decir el reglamento de AFA. El FIFA en su reglamento dice, bueno, principalmente que sigan, y sobre todo los artículos 11 al 21 del reglamento de FIFA, pero si la ley nacional tiene otras exigencias, y digamos que son importantes, cada legislación lo verá, la Federación Nacional tiene que incorporar esas exigencias de la legislación ordinaria de cada país. Así que bueno, este es el esquema, ya veremos qué reglamenta la AFA en su momento. Bueno, vamos a entrar al reglamento más puntualmente, y el reglamento lo que hace es como todo un camino desde, bueno, mira, estamos parados fuera del sistema, ¿cómo entramos? ¿Cuáles son mis derechos, obligaciones? Hasta el momento de la jurisdicción competente. ¿No es cierto? Hay una serie de capítulos que se van, digamos, encabalgando casi uno con el otro, y ahí va desarrollando la labor de la gente. Entonces, el primer capítulo de importancia es el tema de cómo nos convertimos en agentes, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice cómo, porque recordemos, acá todo lo que vamos a hablar es para entrar en la esfera del reglamento federativo. Después vamos a ver al final qué pasa si no entramos en este esquema y queremos hacer una representación. Y si queremos una representación por fuera del sistema, hay dos situaciones. Una, el que es abogado tiene su propia problemática, y el que no es abogado tiene otra. ¿No es cierto? ¿Hasta qué punto se puede hacer? ¿No se puede hacer? Bueno, vamos a ver un poquito algunos antecedentes de jurisprudencia, que obviamente sobre este reglamento no hay, jurisprudencia ordinaria, ¿no? Pero bueno, ya está algunos antecedentes del anterior reglamento de agente. Hola, Eduardo, ¿cómo va? Hola, Bien. Ricky, gracias por estar acá. No, gracias al colegio, a vos. Y bueno, recién ya ahí con los amigos, ya arrancamos. En qué momento, a ver quién es acá un buen jugador, y lo representamos seguida. Yo sé que Tomás, ¿sos jugador o sos hermano? Bueno, en eso estamos. Así que nada. No, Bueno, soy el hermano, sos el hermano, sí. Yo Bueno, soy el pero malo. jugás el malo, bueno. No, en serio. Sé Sí, que pero Tomás también juega, ¿eh? sí, obviamente. Ya lo sé, hemos hablado, y así me han... pero bueno, nada, acá estamos tratando de compartir esto que, como dijimos, no entró en vigor. El 1 de octubre va a entrar en vigor en forma íntegra este reglamento. Entonces dijimos, Perdón, bueno... te hago una Sí. acotación. Tomás es el hermano del jugador Viola que jugó en Racing y se hizo en las inferiores.
Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, Sí, bueno. sí. Bueno, su tío fue alumno mío en la Universidad de Morón. ¿En serio? No En sabía. serio. Sí, señor. Hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, sí, sí. Sí, sí. Bueno, un Así que gusto, si lo Norberto. ve, salúdelo. Le voy a decir, gracias. Bueno, entonces, decimos, bueno, quiero incorporarme al mundo de los agentes y quiero hacer las cosas como lo dice la FIFA. Acá, digo, tenemos una charla limitada de tiempo. Cada tema podemos empezar a escarbar. No vamos a entrar en el tema, pero una primera pregunta que nos podemos hacer, ¿la FIFA es competente para regular el reglamento de agentes y te puede imponer sus condiciones? Bueno, es un tema que es de debate. No es que es pacífico, sí tiene derecho y puede hacer lo que quiera. No es así. Bueno, más allá de eso, uno dice, bueno, perfecto. A ver, quiero entrar en este esquema. A ver, ¿cómo lo hago? Primer punto, ¿cómo accedemos para ser agentes? Bien, es todo como un circuito. Lo primero que uno tiene que hacer para solicitar la licencia es meterse en una plataforma de agentes de FIFA y gestionar una solicitud, ¿no es cierto?, para empezar el proceso para ser agentes. Entonces, ahí te van a pedir una serie de documentos o declaraciones en las cuales ellos llaman un proceso de elegibilidad, cosa que no tengas ninguna incompatibilidad. Te van a decir si tenés sentencias penales firmes en una serie de delitos, si sos dirigente de fútbol. Bueno, hay una serie de cuestiones que uno, si lo es, digamos, tiene esa circunstancia, no puede empezar el proceso a obtener una licencia. Entonces, solicitud y completar esa documentación. Que la FIFA analiza y dice, bueno, sí, podés, digamos, participar de este proceso, entonces te dice que estás habilitado para dar el examen. Hay que dar un examen. Disculpen que vamos a hacer algunas veces comentarios de alguno, el que ya está metido, conoce y dice que cosa básica, pero la mayoría no. Entonces vamos a ir paso a paso para entender bien qué es lo que hay que hacer. Entonces, un examen. El examen son 2 al año y el examen te lo toma la FIFA. Entre nosotros, y que nadie lo escuche, cuando lo tenían las federaciones nacionales, digamos la AFA en nuestro caso, decían los rumores y, y la realidad, que los exámenes se compraban, ¿no es cierto? Entonces, por una módica suma de X, el examen lo pasabas. Hoy el examen lo haces directamente con FIFA. ¿Cómo es el esquema? Vos te tenés que presentar en la sede donde la Federación Nacional diga que van a estar todos los aspirantes al examen. Este año lo hicieron en una sede de la UAI, la AFA lo hizo en una sede de la UAI, que está ahí en la Panamericana. Entonces dijo, bueno, la AFA dijo, acá van a venir cada uno que está habilitado para el examen con su computadora, porque el examen es virtual, es a libro abierto. Obviamente hay que prepararse. Hay 6 o 7 reglamentos que son la base desde donde va a tomar las preguntas la FIFA, que son todas multiple choice. Algunas son de más de una opción dentro de la pregunta. Son 20 preguntas y hay que aprobar por lo menos el 75%. Entonces, bueno, hay que prepararse. Hoy este proceso, el primer examen, estos son los artículos de transición que están en vigor del reglamento. Además, hay un reglamento de examen de agentes que tiene la FIFA, que es de la primera semana de mayo, en la última versión. Entonces, el examen próximo, hay un periodo de inscripción de solicitud que va del 1 de mayo y, si no recuerdo mal, hasta el 30 de julio. Y el examen lo van a tomar el 20 de septiembre. Cosa que el resultado te lo dan en el transcurso de una semana. Cosa que vos el 1 de octubre ya puedas tener tu licencia de agente, ¿no? Bien, una vez que diste el examen, aprobaste, tenés que pagar $600 a la FIFA de, digamos, cuota anual. Y una vez que está así, ya te expiden la licencia. Muy bien, tenemos la licencia. Y el reglamento dice que es una licencia personal, intransferible y permanente.
O sea, nosotros con la licencia no podemos cedérsela a otro. Dice que es en permanente, ¿no es cierto? Bueno, eso está en duda, porque más adelante el reglamento dice que para mantener la licencia hay que aprobar todos los años unos cursos de capacitación. No los aprobás, te dan una segunda oportunidad. Y si no los aprobás en la segunda, te quitan la licencia. Y además tenés que pagar la cuota anual todos los años, obviamente, y después cumplir con los reportes de tu actividad, digamos, en forma perfecta. Después vamos a ver qué son esos reportes. Así que, como ven, nos estamos metiendo en un tema no demasiado amigable, ¿no? Bien, llegamos y tenemos la licencia. Doctor, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí. Por ¿Se favor. paga un tipo de derecho de examen antes de...? Sí, sí, perfecto lo que decís, porque eso lo pone cada federación. Eso No hay... Aquí claro. creo que el AFA eran $450, no te lo puedo asegurar, creo que era ese monto. Bien. Pero eso lo determina cada federación nacional, no sé, por los gastos, no sé por qué. Hay un derecho a examen, sí. Y después, bueno, Ok, la cuota es gracias. anual. No, nada. Después terminamos este capítulo introductorio que es cómo convertirse en agente, y el siguiente capítulo del reglamento refiere a el ejercicio de la actividad de agente de fútbol. Entonces, bien, ya tenemos la licencia, y el reglamento dice, y acá empieza otra vez el debate que antes dijimos, la FIFA solo autoriza a representar a un cliente, ahora vamos a ver quiénes son los clientes, a un agente licenciado por FIFA. Entonces, recién acabamos de decir, los abogados, ahora, con el nuevo reglamento, no están exceptuados. O sea, ¿cuál es la realidad de un abogado hoy? En la anterior edición no éramos agentes, pero podíamos realizar labores de agente porque el propio reglamento de FIFA nos permitía. ¿Qué dice el reglamento hoy? No, no hay excepciones para ninguna profesión. O sos agente licenciado o no lo sos. Entonces, si no lo sos, por más que seas un gran abogado, por más que seas quien sea, no estás habilitado para hacer estas funciones de agente. Y ahora después vamos a ver las incumbencias, todo lo va a analizar Norberto, y lo vamos a debatir. Bien, entonces, son los únicos autorizados, y la FIFA en las definiciones dice quiénes son los clientes. ¿A quién podemos representar como agentes? Bueno, algunos son fáciles, los jugadores, sí, obvio. Ahora, los detalla, dice, pueden ser clientes, y habla cliente, federaciones nacionales, clubes, ligas. Cuando dice ligas independientes, casi solo se está refiriendo a la MLS de Estados Unidos, porque tiene una naturaleza jurídica distinta que el resto de los países. Entonces, bueno, para que también puedas ejercer en una liga de ese tipo, como agente, porque los que, digamos, están un poquitito más metidos, sabemos que cuando un futbolista o un entrenador contrata con un club de la MLS, no contrata directo con el club, contrata con la MLS, y la MLS cede los servicios al club con el cual está y es el que va a pagar la transferencia, ¿no? Así que es un esquema distinto, entonces la FIFA también dice, bueno, prevé todo. ¿Quiénes son también clientes? Los entrenadores. Acá es importante esto también, ¿no es cierto? Que los entrenadores también, digamos, para ser representados requieren un agente licenciado. Obviamente, cuando hablamos de futbolistas, es masculino y femenino, ¿no es cierto? Son los dos los que requieren una licencia de este tipo. Ahora, siempre decimos lo mismo cuando estamos analizando esto. Fíjense la FIFA qué poco flexible y qué paso atrás dio con los abogados, lo decimos en forma abierta porque nos perjudica, tengamos o no razón, nos perjudica, pero fíjense el tema de los familiares, ¿no? Porque no podrían ser representantes de los familiares. El otro día estamos dando una charla y decíamos lo mismo, a ver, a Messi todos los contratos se los negoció el padre. Entonces, el próximo contrato, cuando aparezca Jorge Messi, y diga, no, mi hijo, ¿cómo? O sea, si el Barcelona, quien fuera, lo quiere contratar, no le debería dejar pasar al padre de Messi, porque dice, no, porque si yo negocio con vos y se entera la FIFA, me puede sancionar. Porque, redondeando todo, al final de camino, todo lo que estamos viendo, si infringimos alguna de estas normas pesadas,
digamos, el que la infringe, sea el jugador, sea el club, sea una federación, puede someterse a un procedimiento disciplinario que obviamente conlleva una sanción, ¿no es cierto? Así que, nada, fíjense hasta dónde llegan los puntos, ¿no? Digo, la falta de flexibilidad del reglamento. Si somos estrictos, ¿no? Como entiende la FIFA. La FIFA dejó claro cuando explicó que dice, la verdad que este sistema, somos conscientes que tiene muchos temas que no son muy aceptados ni tienen adhesión. Y dice, tenemos claro que el éxito de este reglamento está en palabra más, palabra menos, en la persecución, en aplicar sanciones al que le incumple. Porque si no funciona ese engranaje, nadie le va a hacer caso a este reglamento, porque tiene tantas cargas que vos decís, a ver, ¿me conviene o no me conviene? Entonces, bueno, la FIFA sabe que va a tener que apretar con procedimientos disciplinarios para que la gente se meta dentro del sistema. Bien, dice que la gente se puede organizar como una agencia de representación, pero siempre tiene que haber un titular de licencia, o más de un titular de licencia. No podemos nosotros abrir una agencia de representación de jugadores si al menos el titular no es un agente licenciado. Eso sí, es de una pureza extrema, dice que, porque la FIFA también define qué es contacto, ¿no? Un contacto es cuando un agente intenta aproximarse, tomar contacto con su cliente sea federación, sea jugador, sea quien sea. Y detalla, dice, ese contacto puede ser vía mail, presencial, que hagas un contacto con un familiar del jugador. Bueno, ese contacto, por lo menos ese primer contacto, lo reserva exclusivamente para la gente. No puede ir el trabajador, el empleado, de lo que fuera, de la agencia, no debería hacer ese primer contacto, lo tiene que hacer el agente. Bien, plazo de duración. Llegamos con la licencia, hacemos contacto con el cliente, firmamos el contrato. Bien, el contrato es por 2 años y no puede ser prorrogado automáticamente. Digamos, nulifica, reglamentariamente por supuesto, la posibilidad de una renovación automática. O sea, son 2 años. Se vence, hay que firmar un nuevo contrato. Ahora, esto es en la medida que el cliente sea un jugador o un entrenador. Si el cliente es un club o una federación, o sea, una persona jurídica, el contrato puede tener una duración indefinida. Vaya uno a saber las razones de por qué unos de una forma y otros de otro, pero es lo que hay, es lo que dice el reglamento. Bien, una novedad que no está mal del reglamento, porque vieron cómo es la práctica. El agente va y contacta con el futbolista. Bueno, Tomás nos dará, no sé, el caso de tu hermano o lo que conozcas, cómo fue. Pero lo usual, vamos a hablar de lo usual, viene el representante, le dice al jugador, bueno, toma, este es el contrato que tenés que firmar, y es un contrato casi de adhesión, porque al jugador casi nunca nadie lo asesora. Si me puedo hablar de los grandes contratos, puede ser, pero en el 90 y pico % de los casos, el futbolista ni interviene, le dice, tenés que firmar acá y punto. Esta es la práctica. Entonces la FIFA dice, bueno, mira, vamos a poner ahí un pequeño eslabón. El reglamento exige al agente que le tiene que notificar al jugador que tiene el derecho a ser asistido jurídicamente en forma independiente a el agente. Y el jugador, aquí sí, debería firmar una nota que diga, hago uso de la opción de un asesoramiento jurídico independiente o renuncio a este asesoramiento. Debería, por eso digo, tenemos que tenerlo presente, porque el día de mañana te pueden impugnar, no fui asesorado. Entonces, por una prolijidad, no estaría mal que con el contrato de representación se firme ese documento. A ver, en la práctica no se avanza mucho tampoco porque el agente le va a agregar a ese contrato de adhesión una hojita más.
mira, firmame como que te notifiqué y que renunciás a un asesoramiento jurídico independiente. Esta va a ser la práctica también, ¿no? Quizá la FIFA, tan invasiva que fue con este reglamento, podría haber hecho algo más respecto de este recaudo, ¿no? En favor de los jugadores. Bien. Acá el reglamento va estableciendo luego la cuestión de los honorarios, ¿no es cierto? El tema de los honorarios, y esto es uno de los temas más debatidos del reglamento, está sujeto a topes, ¿no es cierto? Bueno, topes. ¿Qué pasa? Dice, las partes pueden pactar libremente los honorarios, pero con un máximo. ¿Y en qué consiste el máximo? Y acá otra vez, una discriminación, una diferenciación que tampoco se entiende por qué. En una transferencia, el agente del club que transfiere, vamos a poner Ferrocarril Oeste, que transfiere un futbolista ¿a dónde, Eduardo? A Brasil, ¿está bien? ¿Al Flamengo? No, solo le vendemos al Barcelona nosotros los jugadores. Al Barcelona. Tenés razón. A otro club no vendemos. Tenés razón. Tenés razón. Entonces, se transfiere un jugador de Ferro al Barcelona, que tiene la exclusividad al parecer. Bien, entonces aparece un representante de esa operación. Esa operación, ¿cuál es la mayor cantidad de agentes que puede intervenir en esa transferencia? 3, máximo. El agente del club de origen, agente del club de destino y agente del jugador. A veces no hay ninguno, de ninguno de los 3, y en el contrato de transferencia hay que, digamos, eso, dejarlo explícitamente establecido que no intervino ningún agente. Si interviene un agente, tiene que firmar, decir quién es, identificarlo, y por qué parte viene, no en un contrato de transferencia. Entonces volvemos a los honorarios. 3 agentes, el agente de Ferro, el agente del jugador y el agente del Barcelona. Fíjense lo que dice esto estamos hablando, por supuesto, desde lo formal, después la realidad nunca se sabe, ¿no? Pero cada caso es cada caso. Estamos hablando de lo que dice el reglamento de FIFA. Bueno, topes. Entonces Ferro tiene como máximo para pagarle a la gente el 10% del valor de la transferencia. Supongamos que esta transferencia se hizo, supongamos, 10 millones de dólares. Entonces, este agente puede de Ferro cobrar hasta 1 millón de dólares, si lo pactó el 10%. Muy bien. Y llega el representante del jugador. Bien. ¿Cuánto puede cobrar el agente del jugador? Bueno, la FIFA establece que si el jugador va a ganar menos de 200.000 o hasta 200.000 dólares al año, de fijos, ¿no? No entran los variables, de 200 al año, el máximo porcentaje que puede cobrar es el 5%. Si gana 210.000 dólares al año, el máximo es el 3%. Y fíjense la desproporción, ¿no? El agente de Ferro se lleva 1 millón de dólares. El agente del jugador, vamos a hacer algo básico. ¿Cuánto puede ganar un jugador? Vamos, no sé, 1 millón, pongamos, de dólares, pero es una barbaridad enorme. Supongamos 1 millón. Un contrato de 3 años. Está en juego 3 millones de dólares. Muy bien. El 3%. Estamos hablando de 90.000 dólares, ¿no? Entonces, un agente quizá hizo la misma labor. La misma labor. Intervinieron los 3, estuvieron trabajando para llegar a una definición de la transferencia. Uno va a poder cobrar hasta 1 millón y el otro hasta 90.000 como máximo. Y después, el club de destino también tiene la misma suerte que el jugador. ¿No es cierto? Un máximo de 5, si es menos de 200.000, y más posterior el 3%. Lo único que anima un poquito a este representante es que está prohibida la doble representación. O sea, no podemos ser agentes de 2 partes de la misma operación, salvo que el agente sea del jugador y del club de destino. O sea, si el agente del jugador y del Barcelona tienen el mismo agente, ese agente va a cobrar el 3% y después también va a cobrar del Barcelona. O sea que se suma un poco más. Pero nunca va a llegar al 10%, y no sobre el precio de la transferencia. Así que, nada, hay una diferenciación realmente importante ahí. Disculpe, doctor, ¿puedo hacer Sí. una consulta? Sí, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes.
a ver si es así. Yo tenía entendido que en realidad el tope es progresivo, por lo cual por los primeros $200.000 puede cobrar el 5 y después por lo que digamos, suba de los $200.000, ahí sí tiene el límite del 3. Digo, es una pequeña diferencia, pero en realidad creo que en ese caso por lo menos el representante podría haber menos mermado sus ingresos. Toda razón, Diego, toda razón. Gracias. Es más, esa fue una de las preguntas del examen. Hicieron un ejemplo teórico en el cual pasaba esto mismo. Está perfecto el matiz que estás diciendo. El jugador gana 400.000, sobre los primeros 200 va a cobrar el 5 como máximo, y sobre los 200 siguientes el 3 como máximo. Perfecto. Bien, ¿cuánto hay que pagarle a la gente? A la gente del club de origen, al club de origen va a cobrar en la medida que vaya cobrando el precio de la transferencia. Son 5 cuotas, va a cobrar su 10%, si es que pactó el 10%, por cada cuota que se pague. Si es del jugador o del club de destino, va a cobrar cada trimestre. Cada trimestre. Ahora, si el contrato es por menos de 6 meses, va a cobrar todo junto al finalizar el contrato. Y acá aparece otro tema, el tema de la remuneración, sumamente invasivo de la FIFA, y me parece, como siempre el refrán, se pasó 2 estaciones la FIFA en su regulación, ¿no? Miren, el agente, como digamos, está establecido en el propio reglamento, define qué es transacción, ¿no? La transacción es aquello, el objeto del servicio que puede prestar el agente, ¿no es cierto? Y está limitado. Para la FIFA, el agente mira a este reglamento es quien media en una transferencia, en un contrato de trabajo, en la extinción del contrato de trabajo. Entonces, lo limita a esas circunstancias. Firma de primer contrato, o sea, firmas de contratos, extinción y transferencia o préstamos. Jugadores y entrenadores. Ese es el límite. Ahora, sabemos que a veces el agente asesora en otras cosas, otros temas al futbolista. Temas de imagen, temas de asesoramiento financiero, bueno, distintos temas. Entonces, la FIFA dice, mira, podés firmar contratos por estos otros servicios, ¿no es cierto? Porque eso ya no entra en el reglamento, ya deja de ser el objeto del reglamento, porque no es parte ni de una transferencia ni del contrato de trabajo. Si vos lo vas a asesorar en temas financieros, excede el marco de este reglamento. Ahora, eso sí, fíjense, vuelvo a decir la palabra invasivo, nada, para mi modo de ver, hasta casi legítimo lo que exige la FIFA. Te dice que vos tenés la obligación de subir en esta plataforma, el agente, todos los contratos de representación que tengas, con todos tus clientes. Bueno, fenómeno. También tenés que subir todos los pagos que te hayan hecho tus clientes. Estamos hablando de una plataforma que administra la FIFA. Vaya y pase. Pero te pide también que registres todos los contratos que tengas con el jugador de cualquier servicio que le prestes. Entonces, si vos le decís, mira, le presto servicios inmobiliarios, porque gana no sé cuánto y le busco casas, bueno, eso también lo tenés que subir a la plataforma de FIFA. Y decir cuánto cobraste por eso también. ¿Por qué? A ver, obviamente que es un exceso. ¿Quién es la FIFA para exigir esto? Cada vez dice que, muy bien, Luis Alberto, van a dibujar más que Pablo Picasso. Obviamente. Pero fíjate que para dibujar van a necesitar a terceros. ¿Por qué? Porque si vos sos el propio agente, vas a decir, bueno, ya, la verdad te cobro el 15. Tengo el máximo, el 3. Entonces te voy a facturar el 4%, firmamos un contrato de asesoramiento financiero, un 2% por no sé qué, y compones el 15%. Perfecto. Ahora, si vos seguís digamos, el reglamento de FIFA, porque vuelvo a decir, la FIFA se entera, lo que sea, te puede sancionar y quitar la licencia. Estás en un esquema que
nada, bastante agobiante, ¿no? Entonces, vos tenés que subir todos esos contratos, tenés que subir todo lo que cobraste por todos los conceptos. Y es más, la FIFA, en su apriete, establece una presunción, dice, todo lo que porque a todos estos la FIFA lo engloba como otros servicios. Entonces dice, se presume que todo lo que hayas cobrado o acordado 24 meses antes de la transferencia o 24 meses posterior de la transferencia, se presume que es parte integrante del honorario como representante. O sea, como vos decís, puedes dibujar, fenómeno, pero no tanto. Porque si vos subís todo eso, hiciste la transferencia, o la firma del contrato del entrenador o jugador, dentro de los 24 meses, nada, no podés pasarte del tope que hablamos antes. Entonces, acá van a tener que empezar a usar los agentes licenciados terceras personas. Contratar un abogado, cobrarle el 5, porque está fuera del esquema. Y también no tenés la obligación de subir esos contratos. Así que, así va a funcionar esto. Entonces, ahí Diego, sí, adelante. Buenas tardes, de nuevo. Disculpa. En este caso, la FIFA entender que los agentes solamente pueden ser personas físicas, ¿no? Entendemos Sí, eso. la Por lo menos la licencia firma del sí. contrato, la licencia. Entonces, yo firmo con un jugador como agente, firmo contrato de representación, tengo los topes correspondientes. Pero si yo como agente trabajo en una empresa de agencia, lo cual es Es lo bastante mismo. normal, si se hace un contrato por otros servicios con la agencia, no conmigo como agente. Yo, a ver, la realidad es que yo soy parte, pero la persona jurídica de la agencia hace con el jugador. Entiendo que son grises, pero digo, ahí yo no sé hasta qué punto puede ser aplicable, porque las personas, digamos, es una persona jurídica y es con el jugador por Sí, otros servicios. pero ¿sabes qué pasa, Diego? Dentro del esquema después, mira, este reglamento de agente ya lo estamos hablando, debatiendo, y ni entró en vigor, seriamente. Están cosas periféricas en vigor, ¿no? El examen y 3 cosas el periodo de transición, pero entra el 1 de octubre y ya estamos debatiendo cosas. Acá el que va a terminar de perfilar la silueta de este reglamento van a ser las decisiones cuando vaya a la justicia ordinaria o el propio tribunal del fútbol de FIFA en su cámara de agentes. Y ahí veremos cómo, para qué lado van y cómo interpretan estas cosas. Me parece que se perdió una buena oportunidad de reglamentar en serio todas estas cosas. ¿Por qué? Porque pasa como el tema del 18 ter del reglamento de transferencias, que dice, está prohibida la cesión de beneficios, de derechos económicos a terceros. En realidad se sigue haciendo. Entonces, estás implementando un esquema destinado a buscar distintos tipos de ardides para vulnerarlo. Entonces, ¿por qué no lo haces, digamos, un poquitito ajustado a la realidad? Si sabes que van a haber un montón de situaciones que se generan porque el reglamento te obliga. O sea, seriamente, si vos representás, porque claro, representar qué sé yo, a todos los jugadores que son de selección, fenomenal, llueven los dólares. Pero vos a veces estás asesorando o representando a un jugador que gana $1.500 en Unión San Felipe de Chile, ponele. Entonces, si vos podés cobrar un máximo del 5%, claro, ¿cuánto es el 5%? $75, si yo no hago mala cuenta. Por todo el año son $900. Entonces, el tipo se va a buscar la vida por otro lado, buscar otros ingresos al jugador. Digo, el tope es bastante absurdo, ¿no es cierto? Digo, como un ejemplo. Lo que decía la pregunta. Bueno, en ese, a donde iba, va a ser una cuestión de interpretación. Yo creo que en el espíritu no podrías, porque en realidad la agencia, como persona jurídica, tiene un titular que tiene que ser un agente licenciado. Entonces, es más, vos tenés que denunciar en estas cosas que te obligan, todo lo que dijimos recién, y si es una agencia, tenés que denunciar quiénes son los integrantes, el capital, las acciones que tiene el agente, así que no te vas a escapar por ese lado. Acá me parece que hay que buscar terceros, en cualquier Bien. caso. Y es Muchas un gracias. problema, porque también el jugador, porque acá tenemos que ver un poquito a todos, ¿no? Porque, fenómeno, el representante
hay que cuidar. Y hay que cuidar al jugador, y al entrenador, y al club. Hay que cuidar a todos. Entonces, acá va a llegar un punto que si empezamos con este jueguito, va a terminar en cualquier porcentaje y cualquier cosa va a terminar. Digamos. Entonces, una lástima, a mi entender, que FIFA haya hecho esto. Como todo, veremos a ver cómo eso progresa, pero me parece que metió un corset a algo que se va a salir de alguna forma u otra, ¿no? Se va a buscar las vueltas. Bueno, para tener la licencia de agente, te requieren que vos mantengas todos los requisitos. O sea, aquello que dijimos, no tener de elegibilidad, no tener antecedentes penales en determinados delitos. Bueno, todo eso lo tenés que mantener mientras dure la licencia. Si cambia algo de eso, tenés que avisar a FIFA y seguramente te van a retirar la licencia. Todos los años tenés que tener este curso de capacitación que la propia FIFA te va a dar, y vos tenés que aprobar y pagar la cuota anual. Yo creo que 2 o 3 cositas más y punto con esta parte. Cuando haya una disputa, se establece ahí quién es, disputa entre agente y su cliente, ¿no? ¿Quién es la jurisdicción competente? Entonces acá la FIFA abre el juego, dice, más allá que la parte pueda acceder a la justicia ordinaria, cosa que en general no lo pone, o sea que aparte como que puedes ir a la justicia ordinaria. Si no, y si hay nota de internacionalidad, la FIFA tiene, como los que están un poquitito más en el tema, un tribunal del fútbol que resuelve estas cuestiones, compuesto de 3 cámaras, y una cámara va a ser la Cámara de Agentes, que no está en vigor porque no existen casos, van a aparecer a partir del 1 de octubre. Así que ahí se dirimirán estos conflictos en el ámbito federativo, y si tiene nota de nacionalidad nacional, la AFA se supone que está obligada a tener también un tribunal que resuelva estas cuestiones. Con el tema de la jurisdicción. Y finalmente el reglamento de FIFA le permite a la propia FIFA divulgar todos los datos de la gente, los contratos que tiene, quiénes son sus representados, lo que gana. La verdad que, ¿qué es esto, no? O sea, la FIFA puso el eje en el concepto transparencia. Entonces, bajo el concepto transparencia, empezó a meter temas que afectan otro tipo de derechos, ¿no? La autonomía de la voluntad, el tema de la, digamos, no lo hace ni la FIP, te pone público tus movimientos económicos. La FIFA sí te lo va a hacer, esto es absurdo. Reflexión final, y pasamos a Norberto. Estamos en este esquema. Es mejor que esté reglamentado que no esté reglamentado, pero no sé si como está reglamentado le sirve a todos. Entonces, fenomenal. Cada uno veremos si va a hacer actividades de representación o si va a asesorar a algún agente. Digamos, tiene que hacer una composición de situación y decir, bueno, ¿cuál es mi negocio de representación? ¿A dónde apunto? Y en base a eso decidir con los pros y contras qué hago. Porque tenés 3 opciones. Una, entras en el esquema y cumplís todo. Pero vieron que tiene sus cargas. ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, sus beneficios son que, en principio, si tenés un conflicto, vos te llamó un club colombiano para representarlo, para llevar un jugador allí, y no te pagan la comisión, bueno, acá tenés una jurisdicción en FIFA, desde aquí, desde tu estudio, llevas los procedimientos, y es una comodidad. No tenés que ir a la justicia ordinaria de Colombia, y después el exequatur. O sea, ese es un beneficio importante. Segundo beneficio importante, estar dentro del esquema, es que no se te van a cerrar ninguna puertas con clubes. Hay clubes que quien vaya y te va a recibir, da lo mismo, ¿no? Ahora, hay muchos clubes que no van a querer correr riesgos. Entonces, no sos agente licenciado ni te abren la puerta. Este es el otro tema que tenemos que mensurar. Y si no estás, bueno,
tenés la libertad por un lado, ahí no tenés tope de nada, no tenés que mostrar nada a nadie, y la contra es, vamos a ver cómo responde la jurisprudencia ordinaria ante un conflicto de un agente no licenciado y su cliente, sea federación, club o lo que fuera. ¿Por qué? Porque las primeras sentencias con la anterior edición del reglamento de agentes, la primera jurisprudencia decía, bueno, mira, vamos a ver, el razonamiento es el siguiente. Hay un convenio colectivo firmado entre clubes y jugadores. En ese convenio, las partes convencionalmente acordaron que van a respetar toda la reglamentación de FIFA. Entonces, si pactaron eso, el agente que no es licenciado no puede ejercer ese tipo de actividad. No, la tiene prohibido, así como el corredor de comercio, algunas profesiones que tienen que tener una licencia para poder actuar. Ahora te respondo, Sergio. No, es así. El mecanismo es, cuando hay un conflicto con nota de internacionalidad, Sergio está preguntando si la jurisdicción es FIFA o TAS en caso de conflicto, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, primero va a ser lo que pacten las partes. Vos podés pactar ir directamente al TAS. Ahora, no pactaste nada, es FIFA. La FIFA resuelve conflictos, tiene distintos departamentos. Uno es el Tribunal de Fútbol. El Tribunal de Fútbol tiene 3 cámaras. Estatuto del Jugador, Cámara de Resolución de Disputas, y va a crear la Cámara de Agentes. Esa Cámara, dentro del Tribunal del Fútbol, que tiene su propio reglamento de procedimiento del Tribunal de Fútbol, es el que va a dirimir ese conflicto. Ahora, las partes, en instancia de apelación, pueden ir al TAS. Ahora, si es un contrato importante, la verdad casi te conviene, si vas a entrar en ese esquema, ir directamente al TAS, porque te evitas todo el procedimiento en FIFA y no perdés tiempo. Obviamente el TAS es muy caro, ya es otro capítulo ese, ¿no es cierto? No es lo mismo que FIFA. FIFA en principio es gratuito, en principio. Porque tiene una visión particular la FIFA de gratuidad. FIFA con algunos temas, los derechos de formación, te dice es gratuito hasta la decisión. La decisión llega sin fundamentos. Dice, el club A le tiene que pagar al club B X. Tenés 45 días para pagar. Esa es la decisión. Ahora, vos querés pedir los fundamentos, ahí ya te cobran los costos de procedimiento. Es gratis hasta ahí. Bueno, lo que decíamos, la jurisprudencia. Esta primera jurisprudencia decía eso. Entonces, limitaba y negaba el honorario del agente no licenciado. Ya después empezaron a haber otras sentencias que ya no era tan así. En derecho comparado casi no existe este criterio, ni en España, ni en Brasil, ni en Uruguay, porque el criterio en derecho comparado es el siguiente. Vamos a ver. ¿Hay un reglamento de agentes? Sí. ¿Esta persona no tiene un contrato de representación y no es agente? No importa. Para nuestro Código Civil y Comercial o Código Civil, depende del país, es válido, totalmente válido. Más allá que federativamente la federación correspondiente, la AFA o en su caso la FIFA, impongan una sanción a el club o el jugador, al cliente, por haber contratado un agente no licenciado. Al agente no licenciado la FIFA no le puede hacer nada, porque está fuera de su organización. No es agente. Sí puede sancionar a aquel que lo contrató. Entonces, es un riesgo que hasta que no haya una jurisprudencia más o menos consolidada no va a pasar 5 o 7 años. Así que es un riesgo que se va a correr, porque no sabemos para dónde va. Un mercado paralelo con riesgo. A ver, Luis, ¿cómo ves esto? ¿Qué dirías? O sea, voy por el camino paralelo, pero tengo que asumir este riesgo. No sabemos dónde termina. Ese sería el esquema, ¿no? Este segundo esquema. Bueno, ahí verás. Si vas a llevar 4 jugadores de las inferiores, no sé dónde, si no voy a meterme en ese esquema, prepararme, pagar la cuota anual, ¿no? Ahora, si vos ya estás metido, haces operación al exterior, la verdad que en la medida que puedas, sacar la licencia y algunos negocios o cosas que puedas, los sacás a través de una tercera persona, ¿no? Me parece que quizás sería el esquema más pragmático. ¿Algo más en el chat? No. Ahí está. Bueno, entonces nada, esta primera parte aquí termina, es un poco la explicación del reglamento, como qué es lo que viene,
para estar más o menos orientados. Y ahora Norberto va a entrar en la otra parte jurídica, en la cual algunas de estas cosas que vimos, él va a hacer un análisis. A ver, ¿esto está ajustado a derecho o no el reglamento de FIFA? Y especialmente, ¿qué pasa con los abogados? ¿Quién sos, FIFA, vos, para decir no podés asesorar en un contrato a un futbolista porque no tengo una licencia de agente y tengo mi matrícula de abogado? Muchas gracias. Va Norberto y después si hay un turno de preguntas, ahí quedamos. Bueno, lo que les pido a todos es que sigamos un hilo que yo les voy a ir dando y se van a dar cuenta de que, aparte de que nosotros vamos a ser afectados en nuestras incumbencias, el desmadre redactivo de las cuestiones de derecho en este reglamento son realmente asombrosas. La verdad, han hecho cosas que yo no puedo creer que esto lo haya redactado gente que tiene que ver con el derecho. Lo que sí le pediría, sobre todo a todos, es que estén muy atentos, y sobre todo los colegios y sus directivos, tienen que estar muy atentos porque van a surgir la oportunidad de iniciar acciones en contra de este reglamento. Ya algunas en Europa se han iniciado. Primero vamos a empezar por la parte de la explicación que dicen, vamos a explicar algunas voces de las voces que vamos a utilizar en este reglamento. Entonces llega una voz que dice otros servicios. Me gustaría que, lamentablemente no pude hacer a tiempo a colocar esto en la pantalla, pero después se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan tener. Y dice, servicio desarrollado por un agente de fútbol para o en nombre de un cliente que no sea el servicio de representación. Y escuchen esta frase porque es imperdible. Ya arrancamos de esta manera, así que imagínense cómo vamos a terminar. Entre los que se incluyen el asesoramiento jurídico. ¿Ustedes conocen algún lugar en el mundo en que alguien que no sea abogado asesore jurídicamente a alguien, excepto en la República Argentina, los martilleros y contadores? Es impresionante esto, pero bueno, no importa. Pero seguimos, y vamos y dice, ¿qué sucede? Después me explica en la voz servicio de representación, ¿qué es un servicio de representación? Dice, servicio relacionado con el fútbol llevado a cabo para o en representación de un cliente. En esta voz que dice representación de un cliente, hay un código civil, que después vamos a ver los artículos. Y usted dice, pero este muchacho, ¿qué le pasó? Realmente, se le nubló la mente, algún problema digestivo, se sentía mal, algo le pasó, porque si no, no puede poner estas cosas. Pero después vamos a ver cómo lo modifican, porque realmente es interesante ver cómo modifican estas cosas. Bueno, entonces, vamos ahora a las reglas generales. Y en el artículo 2 de las reglas generales, ustedes este reglamento lo tienen en FIFA Legal, entran en internet, lo tienen al toque, el inciso 3 de ese artículo 2 dice, si la conducta está vinculada a un traspaso nacional o a una transacción nacional o el contrato de representación rige servicios de representación no relacionados con transacciones específicas vinculadas a una transferencia internacional, se hubieran ahorrado muchísima tinta poniendo en las transacciones nacionales y nada más. Pero se ve que, bueno, hay que justificar el salario. Será de aplicación el reglamento nacional sobre agentes de fútbol del país en el que resida o esté inscripto el cliente en el momento de la firma del contrato de representación. A continuación, el artículo 3 dice, inciso 3, yo quiero ser específico, por eso me pongo a estas cosas. Las federaciones miembros podrán incluir en sus reglamentos nacionales para agentes de fútbol medidas más estrictas que las estipuladas en los artículos 11 y 21 del presente reglamento. También podrá desviarse de aquellas disposiciones que entren en conflicto, y acá es la primera vez que esto lo hace la FIFA mundialmente,
con otras más estrictas o de carácter obligatorio de la legislación aplicable en el territorio que abarca en la federación miembro. ¿Qué quiere decir esto? Miren, muchachos, nosotros le ponemos un reglamento, pero lo que va a regir es la legislación suya. Ahora sí, eso sí, a los abogados nos excluyeron. Y van a ver, esto es fantástico, ¿eh? Nos va a dar laburo, pero impresionante. Artículo 11, disposiciones generales de ese reglamento. Solo los agentes de fútbol pueden prestar servicio de representación. Señores, el Código Civil garantiza el ejercicio de la representación a cualquier ciudadano. Y en el Código Civil, aparte de llamarse representación, se llama mandato. Y que venga un señor de la FIFA, con el escudito famoso acá en el bolsillito del saco, a decirme que yo no puedo ejercer ese mandato. Artículo 12, representación. Los agentes de fútbol solo podrán ejercer servicio de representación para un cliente tras la firma de un contrato de representación con dicho cliente. Va de suyo, también está en el Código Civil. Solo los agentes de fútbol podrán contactar con un posible cliente o firmar un contrato de representación con dicho cliente. Mire, la verdad, se cae por todos lados. Y entonces, después le van a decir a ustedes que en los contratos de representación formalizados ante una persona y un agente de fútbol no podrán superar los 2 años. Miren, esto en el análisis de cualquier juez ordinario de nuestro país no resiste el menor análisis. El menor análisis. Porque el mismo código va a poner el plazo. Y ustedes saben, ustedes van a firmar los contratos de acuerdo al contrato de que se trate y de acuerdo a lo que el código diga. Y no son 2 años. Bien. El artículo que seguimos ahora es el artículo de jurisdicción. Sin perjuicio del derecho de cualquier agente de fútbol, y atento a esto, es la primera vez que lo hace también la FIFA en el mundo, reconoce la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Recuerden ustedes que hay una exigencia de FIFA que los estatutos deben tener una cláusula en la cual los clubes que se afilian deben renunciar a recurrir a la justicia ordinaria a dirimir sus conflictos, excepto en los casos laborales. Bueno, para el nuevo reglamento de AFA, la AFA tuvo que poner unas cláusulas en 3 artículos, pero que no vienen a este momento, pero sí el día que lo quieran saber, hacemos otro apartado, en el cual dice siempre y cuando no contravenga la legislación vigente. Bien. Y dice, sin perjuicio del derecho de cualquier agente de fútbol o cliente a elevar un caso ante un tribunal ordinario, es decir, cualquiera puede llevar esto a la justicia ordinaria, le pone a su servicio, como un menú en un restaurante, una cámara de agentes de tribunal de fútbol que tendrá jurisdicción para resolver la disputa. Van a resolver la disputa. Ahora, por favor, explíquenme cuando tengan que ejecutar la sentencia de esa disputa. A ver cómo lo hacen. Y después le va a decir que los procedimientos específicos de resolución de disputas se encuentran detallados en un reglamento de procedimiento del Tribunal de Fútbol. ¿No es cierto? Y después dice, vuelve a repetir, que amén de que puede llevarlo a un tribunal específico de agente, dice que cualquier cliente tiene el derecho a elevar el caso ante un tribunal ordinario y en el caso de disputa surgida de o relacionada con un contrato de representación de dimensión nacional, el órgano decisorio establecido en el régimen nacional sobre agente de fútbol de la federación miembro relevante tendrá jurisdicción para resolver dicha disputa. ¿Qué quiere decir esto? Que la AFA va a tener la posibilidad de crear un órgano que resuelva disputas.
Y acá vuelvo a decir lo que vengo diciendo hace 20 años. Nada, pero nada, que esté bajo la égida de una federación y tenga la posibilidad de ser influenciado por la federación, es algo que va a ser independiente, no va a estar afectado por los intereses y no va a tener presiones de poder. Mire, yo se lo digo simplemente. Hace 2 semanas ustedes vieron lo que hizo un tribunal de disciplina con las sanciones de determinados jugadores. Ustedes tienen un video circulando en Google, en los famosos influencias sobre el presidente del tribunal de disciplina. ¿Ustedes se imaginan llevar un caso a un órgano de resolución de la AFA entre un club o un jugador con un tercero? Les deseo buena suerte si lo hacen. Después el artículo 24, y síganme porque todo esto, si se los plantea a ustedes, y seguramente a algunos le va a caer este tipo de cosas, el reconocimiento de los sistemas de licencias nacionales, esto a mí realmente no me interesaba mucho como objeto para cuestionar los principios, pero lo que ocurre acá es un problema grave, porque a ustedes le van a poder decir que los que están ya matriculados no necesitan matricularse con este reglamento y que los que vayan a matricularse van a matricularse de una manera en la cual afecta directamente intereses que son sobremanera muy valorados. Por ejemplo, si usted va a hacer un examen, cada 2 años va a tener que hacer una serie de cursos y va a tener que revalidarlo permanentemente. Bien. ¿Cómo lo van a hacer? Y lo van a tener que hacer en FIFA. Eso sí, el que lo va a controlar va a ser la Federación Nacional. Pero dejémoslo porque también es inconstitucional. Pero acá vamos a empezar a tener problemas. Resulta que hay una ley que es la 23.187 que tiene la mala costumbre de reglar el ejercicio de la abogacía en el ámbito de la capital federal. Y como tiene esa costumbre, en el artículo 7º dice que son derechos, y escuchen la palabra, ustedes saben que nosotros en derecho siempre la palabra que se utiliza tiene mucho sentido, dice son derechos específicos. No dice son derechos de, son derechos específicos de los abogados, sin perjuicio de los acordados por otras disposiciones legales, lo siguiente: evacuar consulta jurídica y percibir remuneración, defender, patrocinar y mire ustedes qué cosa, representar judicialmente a sus clientes. Pero supóngase que ustedes no ejercen en Capital Federal. Supónganse que a ustedes se les ocurre la mala idea de ejercer esto en la provincia de Buenos Aires. Y que mire qué mala suerte que hay otra ley en la provincia de Buenos Aires, la 5.177, que en el año 87 fue reglamentada también, y dice que en el artículo 57 el ejercicio de la profesión del abogado comprende las siguientes funciones: defender, patrocinar o representar causas propias o ajenas en juicio o proceso o fuera de ellos, en el ámbito judicial o administrativo y en cualquier otro donde se controviertan derechos o intereses legítimos. Anillo al dedo. Por eso vayan preparando un pedido de inconstitucionalidad, porque con ese artículo solamente todo este reglamento se cae a pedazos. Por lo menos para los abogados. Pero supónganse que ninguno conoce estas leyes.
Entonces vamos a ir a un librito grande así, que se llama Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente legislado hace unos añitos, capítulo 8, artículo 1319, y concordante, mandato. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Tráiganme el juez que después me diga que si yo tengo el mandato de un jugador o de un club, ese mandato no existe, no sirve. Los concordantes, 1320, que es específico, dice representación. Mire usted, si el mandato confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes sobre la representación. Por lo tanto, el señor José FIFA, la verdad, ¿no es cierto?, tendría que haber tenido un poquito más amplia su cabeza para poder legislar. Pero si no, dejemos el mandato. Vayamos al capítulo 17 del Código Civil, agencia, contrato de agencia. Definición y forma. Hay contrato de agencia cuando una parte denominada agente, qué casualidad, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario de manera estable y continuada o independiente sin que medie relación laboral alguna. Se instrumenta por escrito 1485, 86, 87, etcétera, etcétera. Pero no obstante todo ello, como lo hemos visto y nos sobran elementos, vamos acá y yo se lo voy a leer, artículo 13. Representación de menores. Todo contacto con un menor, con su tutor legal y la consiguiente firma de un contrato de representación con relación a la prestación de servicios deberá llevarse a cabo como pronto 6 meses antes de que el menor cumpla la edad en la que pueda firmar su primer contrato profesional de conformidad con la legislación aplicable, atención, con la legislación aplicable en el país o territorio en el que vaya a trabajar. Este contacto solo podrá llevarse a cabo, eso no importa. Y en las remuneraciones, vuelve a repetir lo mismo. Dice que con los menores lo aplicable es la legislación nacional del territorio en el que éste se vaya a desempeñar. Como todos ustedes saben, en la legislación nacional del fútbol, convenio colectivo de trabajo 557/09, los menores pueden firmar contratos a partir de los 16 años por una extensión de 1 año con una opción de 1 año más. Bien, vuelvo a repetir, todo esto que está en este reglamento de agentes, en cuanto se refiere a los abogados, no resiste el menor análisis. Es muy fácilmente atacable. Con los otros profesionales, como puede ser un contador o un licenciado en administración de empresa, bueno, bastaría aplicar el Código Civil. Pero otra cosa, Ricardo habló de las bonanzas y los beneficios de algunas tribunales, bueno, le ponen tribunales, pero digamos, esas cámaras de resolución de disputas que tiene la FIFA o el TAS. Y yo les recuerdo algo. El Código Civil, en el artículo 2602, en el que se ocupa del derecho internacional privado, en esa innovación que tiene este Código Civil, habla de los tribunales de necesidad o fuero de necesidad. Y en el caso de que ustedes tengan que recurrir, y como los habilitan porque hablan de tribunales ordinarios, cuando tengan que litigar un contrato internacional, no duden de concurrir al foro de necesidad
y anclar la acción en ese foro de necesidad. ¿Por qué? Y por una de las razones fundamentales. La onerosidad que representa ir a litigar a Suiza, al TAS, es extremadamente onerosa y muchas veces ustedes van a tener clientes que no van a estar dispuestos solamente a desembolsar una excesiva cantidad de dinero para que le den los fundamentos de una decisión de FIFA y otra excesiva cantidad de dinero para poder concurrir al TAS. Ni hablar si tienen que viajar, ni hablar si tienen que poner un abogado suizo. Así que bueno, estos son los agujeros que son más que los que tiene un colador, que tiene este reglamento y las reglamentaciones FIFA, y se los queríamos dar para que ustedes los tengan presentes ante cualquier adversidad que se le presente en la gestión con un club o con algún jugador o con algún representante. Bueno, muchas gracias, Norberto. Bueno, ahora quedamos si hay alguna pregunta, alguna reflexión, algo. Edgardo, no se te escucha. Está muteado. Muteado. Está muteado. Tiene que desmutearse. Hay un micrófono ahí que está con una raya roja. No. Hay que desmutear. A ver, ahora. Ahora Sí, ahora apareció. Discúlpenme, pero estoy con el celular porque no pude conectarme con la computadora. Ricardo, bueno, en primer lugar, clarísimo como siempre, y quien ha seguido tus exposiciones, evidentemente uno no deja de elogiarte en esto, ¿no? Tenía una pregunta que cuando vos habías hablado con respecto al tema del examen que había que dar, con respecto a cuáles eran las preguntas. ¿Son todas, cuál es el contenido de esas preguntas? ¿Todas de contenido jurídico o existen también de otras características? Claro, las preguntas son 20 y lo toman de una serie de reglamentos. El reglamento de agentes, el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores, el reglamento disciplinario. Hay 5 o 6 reglamentos de FIFA. Ajá. Y las preguntas, la mayoría hay de todo, pero esencialmente son bastante prácticas, como viste, como eso que recién creo que Diego había sido que, bueno, si supera 200.000, ¿cuánto tiene que cobrar? Y hay otras que te ponen derecho de formación. Si firma el primer contrato, entonces te va a hacer una pregunta de derecho de formación práctico, y entonces te dan 4, creo que son 4 opciones, y vos marcás. Perfecto. Sí, y es a libro abierto, o sea, lo que sí uno tiene que leer bien y bastante, ¿no? Pero con los reglamentos que uno sepa, que por supuesto no hay que saber de memoria ni nada porque es a libro abierto, pero sí saber manejarse con eso está. Perfecto. Bueno, hay una estadística. Esa solicitud que dijimos primera que hay que hacer, en este primer examen, con el reglamento, que fue ahora en marzo, y la inscripción era enero y febrero, solicitaron algo más de 6.500 personas el derecho al examen. De las 6.500 y pico, se presentaron al examen unas 3.800. Y aprobaron el examen 1.950 y pico. El porcentaje es el 52% de los que dieron examen. Si tomás los que pidieron solicitud, es el 30 y poco por ciento. Pero, digamos, de los que dieron examen, la mitad. No es un examen que va de taquito. Hay que prepararse un poquito. Y si no lo das, te toca el siguiente turno. Son 2 al año, 2 exámenes al año, y creo que es a partir del 2026, 25-26, ya pasa a ser un solo examen al año. Pero vamos por parte. ¿Está, Edgardo? Perfecto, aclaradísimo. Gracias. Perfecto. Nada. Vamos a... Tomás dice, ¿a nivel mundial o en Argentina? ¿Los números, estos porcentajes? A nivel mundial. A nivel mundial. Mundial, perfecto. Sí, sí. Bárbaro, gracias. Este es un informe que saca la propia FIFA.
diciendo cómo fue el escenario del primer examen que se dio. Sí. Bueno, Juan Palacios, muchas gracias. Y dejo mi interés a próxima actividad. Perfecto. Muy bien, Juan. Entonces, nada, a ver cuándo haremos una próxima actividad del instituto. Bueno, si no tenemos más intervenciones, bueno, cerramos aquí este encuentro. Y bueno, ya, no sé, Daniel, Verónica, no sé, cómo aquí damos por cerrada la reunión. Bueno, muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias a todos, como dice Norberto, saludos, y bueno, estamos en cualquier momento en contacto. Gracias, Aníbal. Muchas gracias, Ricardo. Muchas Gracias a gracias, todos. Norberto. Gracias a todos. Muchas gracias, doctores.